Los problemas económicos. Hablamos que habían problemas económicos de varios tipos. Problemas económicos en las personas. Si una persona se quedaba desempleada, ¿qué pasaba con esa persona? ¿Qué creen ustedes que cuando una persona queda desempleada, qué pasa con esa persona en relación a un problema económico? Se disminuye su valor adquisitivo, si antes tenía cierta cantidad de dinero para hacer compras en su hogar, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Va a tener que comprar menos, tiene que limitarse porque el dinero no le alcanza, etcétera, etcétera. Disminuir costos. Exactamente. Tiene que disminuir sus costos en relación a todo lo que tenga que pagar en su hogar porque está teniendo un problema económico. Hablamos también de los problemas económicos en las empresas. ¿De qué viven las empresas? ¿De las qué? De las ventas. ¿Qué pasa si las ventas disminuyen? ¿Qué pasa con los ingresos de la empresa? Disminuyen. Entonces, comienzan a bajar bastante. Comienzan a bajar. Entonces, la empresa va a tener dificultad para pagar salarios, por decirlo así. Va a tener dificultad para pagar salarios, para realizar inversiones, para hacer todas las actividades en las que ella tiene su fin, por decirlo así, para que lo tomen en cuenta. En el gobierno, ¿qué pasa cuando el gobierno tiene un problema económico? Cuando un gobierno tiene problema económico, empieza, como pasa aquí en Costa Rica, lamentablemente tenemos una deuda externa bastante alta. Entonces, al haber problemas económicos, el país comienza a endeudarse, por decirlo así, para ver cómo saca adelante el país. Entonces, eso es una forma de cómo un país tiene un problema económico. Como lo que estamos viviendo en estos momentos, digamos. El país está súper endeudado, pide préstamos en el extranjero, aunque sean tasas bajas y todo, pero le da vuelta la plata, pero aún así la deuda sigue aumentando. Eso es un tipo de problema económico. Entonces, tienen problemas las personas, las empresas y el gobierno, por decirlo así. ¿Estamos claros ahí, chiquillos? Claro. Resulta y sucede que existen sistemas económicos. Estamos repasando lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es un sistema económico? Es un conjunto de factores económicos. Y dice que ¿cuál es el fin de eso? Producir, distribuir el consumo de servicios y productos. Hablamos que existen 3 factores productivos. Tierra era uno. Que tierra no solamente era el terreno en sí. La tierra podían ser, por decirlo así, recursos mineros, podían ser recursos naturales, hasta cosas relacionadas en el área urbana, por decirlo así. El trabajo era otro factor productivo. El trabajo podía ser un trabajo de esfuerzo físico. Podía ser el esfuerzo físico que hace la persona en una tarea o podía ser el trabajo podía ser algo meramente intelectual por las habilidades que tenía una persona, conocimiento en una área específica. Eso era trabajo. Hablábamos de capital. Normalmente cuando hablamos de capital hablamos del dinero, pero el capital pueden ser ciertas cosas. Nosotros habíamos visto que habían 3 tipos de capital. Entonces, cuando hablamos de dinero, hablábamos de capital financiero, pero el capital también podría ser un conjunto de recursos producidos por la mano del hombre para fabricar bienes y servicios. Yo les había dicho a ustedes que habían varios tipos de capital, que lo vimos en la clase pasada.
¿Cuáles eran los varios tipos de capital? Capital productivo, que era cuando usted tenía máquinas, herramientas. Capital comercial, estamos hablando de las empresas transnacionales, empresas de gran magnitud, y el capital financiero, que lo componían el dinero, por decirlo así, que eso fue lo que vimos en la parte del tema globalización. Entonces, son 3 factores productivos: tierra, trabajo y capital. Después hablábamos que existían diferentes formas de sistemas económicos, que hablábamos que habían costumbres, que eran cosas meramente costumbres que se hacían por costumbre, por autoridad, cuando hablamos de un gobierno, y por el mercado. El mercado trabaja bajo esto, oferta y demanda, para que lo tomen en cuenta. Después les expliqué que habían 5 tipos de sistemas económicos. El primero era la economía cerrada. Dice que no había relación con el exterior. Un ejemplo de eso era la economía feudal. Dice, no se produce excedentes comercializables, no se relacionaban con el exterior. Economía feudal. Sistema artesanal. Eran personas que tenían relación comercial, pero hacían cosas, eran como pequeños negocios que hacían las cosas de forma manual. Por eso dice economía artesanal. Después está el sistema económico corporativo. Dice que ordena y controla la actividad económica por medio de corporaciones profesionales. Ahí dice que un ejemplo de esos es la Alemania nazi y la Italia fascista. El sistema económico capitalista, que es el que tenemos ahora, por decirlo así, hay libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Que por decirlo así, se suprimen las barreras arancelarias y las personas pueden intercambiar productos, por decirlo así. Intercambiar me refiero a comprar productos a un precio mucho más bajo que normalmente. ¿Ok? Entonces, se basa en la oferta y la demanda. Hablé que habían varias consecuencias del capitalismo para que lo tuvieran en cuenta. Dice la concentración en grandes ciudades. El capitalismo, ¿qué hace? Por ejemplo, antes habían pequeñas empresas y fueron naciendo grandes empresas, por eso dice concentración de población en grandes ciudades. Si hablamos de en grandes ciudades, ¿cuál es como el área más importante en Costa Rica en cuanto a ciudad? ¿Estamos hablando de qué? Capital. La capital, el área metropolitana. Ahí hay muchos edificios, muchas empresas. Bueno, en Alajuela y en ciertas zonas por ahí hay zonas francas donde se producen muchos productos. Que tomen en cuenta que eso lo vamos a ver más adelante. Las zonas francas producen X bienes, meramente lo hacen ahí y de ahí mismo se van y se exportan. Eso es lo que hace una zona franca, por decirlo así. Consumo y producción a gran escala. Consumo. La gente compra. Eso es consumismo, por decirlo así. Y producción a gran escala. Producen de acuerdo a lo que demandan las personas, para que lo tomen en cuenta. Las empresas nacen de acuerdo a las necesidades de las personas, para que lo tomen en cuenta, chicos. Y dice aparición del proletariado. Yo les expliqué en la clase pasada que era la prole. La prole es esto. Es la clase más baja, por decirlo así. Antes, en tiempos atrás, también habían clases sociales. Y la prole era la clase más baja. Ellos le trabajaban a la burguesía, que eran las personas con dinero. Eso es la prole. A veces la gente utiliza ese término. Ah, ya vengo con toda la prole. Y prole es eso, clase más baja, por decirlo así. La aparición de clases sociales en función al dinero.
con el capitalismo nació eso. Habíamos visto el video de globalización. La globalización tiene sus beneficios, pero también tiene sus perjuicios. ¿Qué pasa? Se dan las diferencias de clases. Gente, por decirlo así, de clase baja, clase media, clase alta, hasta extrema pobreza. Hay gente que, por decirlo así, no tiene un poder adquisitivo tan bueno, que no es pobre, es extrema pobreza. Entonces, eso es lo que hace el capitalismo. Aparecen las clases sociales. La desaparición del artesanado. Son muy pocas las personas que ahora elaboran productos manuales. Tomen en cuenta que ahora hay empresas que fabrican sus productos por medio de, ¿qué utilizan? Antes era manual. ¿Qué aparecieron? Máquinas, Las fábricas. máquinas, exactamente. Ya casi todo lo que se hacía manual se ha ido desapareciendo. La aparición de los regímenes democráticos. Bueno, gracias a Dios han ido apareciendo, porque, por ejemplo, ¿qué es un régimen democrático? Donde los ciudadanos pueden decidir. Si lo ponemos de ejemplo, Costa Rica. Costa Rica, vivimos bajo un régimen democrático. Nosotros elegimos los diputados, nosotros elegimos los presidentes, la ciudadanía es la que toma la decisión en ese aspecto. Eso es un régimen democrático. Grandes cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque han aparecido grandes avances que han venido a colaborar grandemente, no solamente a las personas, a las empresas, máquinas que han simplificado sus trabajos, a las personas, por ejemplo, el Internet, que gracias al Internet hay personas que se comunican de un extremo de un país hasta el otro lado del mundo, por decirlo así. Esos son, pero tomen en cuenta que los avances tecnológicos tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, para que lo tomen en cuenta en ese aspecto. Dice, abajito, dice sistema económico socialista, también llamado comunismo. Tomen en cuenta que es la posición, es el lado contrario del capitalismo, para que lo tomen en cuenta, chiquillos. ¿Dónde nació el comunismo? Dice que el comunismo nació en Rusia. Para que tomen en cuenta, Rusia es un país comunista. ¿Qué hacen los países comunistas? ¿Qué han escuchado ustedes? Los países comunistas lo que hacen es que se adueñan de todo y ellos son los que reparten las casas, las propiedades. Ellos son los que imponen las reglas, por decirlo así. Ellos dan la casa, ellos dan el lote, lo que ellos quieran ofrecerle a cada uno, pero ellos son los que proponen, nadie es dueño de nada. Ajá, exactamente. Ellos tienen un régimen autoritario. El que decide es el presidente. Y ahí se hacen las cosas que él diga, por decirlo así. Hay países que se han afectado tanto económicamente por el comunismo. Un ejemplo de esos es Cuba. Dicen que Cuba es un país muy bonito para visitar, pero para vivir es un poco triste porque, por ejemplo, hay personas que estudian un montón y todo, pero el gobierno, y la falta de trabajo y un montón de cosas más no les permite desarrollarse. Eso es lo que pasa con los países comunistas. Ustedes, ¿qué ven a veces en un país comunista? Que hay un presidente que tiene toda la vida en el poder, para que lo tomen en cuenta. Ve a Cuba. Estuvo bueno, Fidel, por decirlo así, pasó el hermano y así pasa en otros lugares igual. Por ejemplo, en Venezuela, que es un país comunista. Y lamentablemente, a veces los presidentes toman malas decisiones y esas decisiones afectan grandemente a las personas. Por ejemplo, en Venezuela en estos momentos la inflación está por el suelo. ¿Qué significa? Que las personas tienen poco nivel adquisitivo para poder adquirir sus cosas para comer y es complicado. Imagínense que yo que tengo una amistad que es venezolana que dice que para ir a comprar hay que hacer fila y solamente puede comprar como una unidad
de cada cosa y cada cierto tiempo. Gracias a Dios, vivimos en un país democrático y nosotros sí tenemos un poco más de libertad, pero eso es lo que pasa en los países comunistas. El que manda es el presidente y a veces, por ejemplo, hay gente que tiene cierta producción. Y entonces, ¿qué hacen? Ellos producen, pero tienen que darle de eso casi que todo el gobierno. Ellos casi que se dejan nada. Hay gente que cría animales y todo, pero el gobierno se apodera de todo eso por ser comunista. Dice que algunas características básicas del comunismo. Propiedad pública de los medios de producción. Ojo, la gente puede producir, pero eso es del gobierno. Planificación económica centralizada realizada por el Estado. Todo lo hace el Estado, a eso es lo que se refiere. Y la inexistencia del juego y la oferta y la demanda, que ahorita se los voy a mencionar. Oferta, demanda. ¿Quiénes ofrecen? Ofrecen las empresas. ¿Quiénes demandan? Demandan los clientes. Entonces, el juego del precio de la oferta y la demanda es un comportamiento. Y en un país comunista, simplemente el régimen, como es autoritario, el presidente dice, es tanto y así es. No hay nada que hacer. En cambio, cuando se trabaja con la oferta y la demanda, los precios van a variar, depende a ese comportamiento, a lo que ofrecen las empresas y a lo que los demandan los clientes, que ahorita se los voy a explicar con más detenimiento. Dice, ¿qué pretendía este sistema? Está debajo de las características. Pretendía una sociedad sin clases. Pretendía una sociedad sin clases. Eso es lo que pretende el sistema comunista. Basada en el principio de igualdad social. Más o menos como el cuarto renglón dice que hoy en día muy pocos los países que mantienen ese sistema. Cuba, Corea del Norte, por decirlo así, un ejemplo que hay. Y en el último párrafo dice que en la actualidad no existen sistemas económicos en estado puro, sino que la mayoría de los países tienen un sistema económico mixto. Tienen un poco de todo, una pincelada de cada uno de los sistemas sociales que hay. Por eso dice que se llama mixto, o puede ser un poco de uno y un poco de otro. En realidad, alguien que diga que es meramente, por decirlo así, que meramente de un tipo, no hay. En estos momentos, casi que solamente Cuba y Corea del Norte. Rusia tiene sus aires, todavía los mantiene de comunismo, pero no es puro, por decirlo así, para que lo tomen en cuenta. Entonces, eso es lo que busca el comunismo, que se eliminen las clases sociales. Eso es lo que busca. Que todos, ¿qué es comunismo? Que todos trabajen por igual y que se reparten por partes iguales, y lamentablemente a veces se reparten cosas por partes iguales, unos trabajan más que otros, eso es un poquillo injusto en realidad, pero el comunismo lo que busca es que no hayan ricos y pobres, no, que todos sean por igual, y en un país comunista, el que manda es el gobierno, él es que ejerce la autoridad, por decirlo así. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ese es el tema de introducción a los estudios microeconómicos, por decirlo así. Vamos a pasar, no sé si lo tienen en el mismo material, es que yo les di varios. El otro es el objetivo 3, que dice oferta y demanda. Oferta y demanda. Yo les pregunto a ustedes, sin ver del material, ¿qué creen ustedes que es oferta y demanda? De oferta lo que ofrecen las empresas, fue lo que había dicho usted.
Ajá, los que ofrecen las empresas. Pueden ser y la demanda. bienes y servicios, ajá. ¿Y la Y demanda? la demanda Los clientes. Los clientes. la demanda la cantidad. La demanda es lo que el cliente necesita. Ujú, Sí. exactamente. La demanda la hacen los clientes, exactamente. Ok, nos ubicamos donde dice oferta y demanda. Dice que la ley de la oferta y la demanda es un modelo económico para la formación de precios del mercado de los bienes, para que lo tomen en cuenta. Alonso. Ya. Más o menos en el cuarto renglón de ese párrafo dice, se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas. Y dice, en el siguiente renglón, el precio de mercado se establecerá en un punto llamado punto de equilibrio. Les explico. ¿Lo encontraron? Sí. El precio se establecerá en un punto llamado punto de equilibrio. Entonces, la oferta la hacen las empresas con lo que venden, ya sea, puede ser un bien o puede ser un servicio. La demanda, chiquillos, eso es lo que estoy mencionando en estos momentos, esa modo de explicación. La demanda la hacen los clientes, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué es un punto de equilibrio? Para continuar con la explicación. El punto de equilibrio es una gráfica que se hace en términos económicos, por decirlo así, donde los costos fijos de una empresa y los costos variables se mantienen en cero. ¿Qué significa? Que la empresa no gana ni pierde. Cuando los costos fijos y los costos variables se mantienen. Entonces, al mantenerse, existe un beneficio cero. Nadie gana y nadie pierde. Está ahí con el punto límite, por decirlo así. Entonces, para que lo tomen en cuenta, dice que la oferta y la demanda implica 3 leyes. La primera, ahí le van a hacer una llave. La primera dice, cuando el precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir. La 2. Cuando el precio tiende más tarde o más temprano a disminuir la demanda y aumentar la oferta, inversamente sería una disminución en el precio, tiende a más tarde o temprano aumentar la demanda y disminuir la oferta. Ya casi se los explico. Y la última es cuando el precio tiende a nivel en cual la demanda igual a la oferta. Oferta y demanda. Ok. Tomen en cuenta que si el precio aumenta, ¿qué pasa con la demanda? Baja. Hablemoslo con un producto que siempre he visto que normalmente siempre se ve afectado a veces por ciertas circunstancias. El tomate. Si hay mucha oferta, normalmente el precio del tomate
baja. Entonces, la gente normalmente, al estar a un precio razonable, la gente compra bastante porque está barato. Pero ¿qué pasa cuando el precio aumenta? La demanda va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gente dice, ok, si el tomate llegaba a valer hasta 3,000 o 4,000 colones, entonces usted compra, si es algo que usted es súper indispensable para su dieta, lo compra para complementarlo en la alimentación. Pero hay gente que, de darse el caso, esas cosas de la oferta y la demanda, al final ni lo compra porque ella ahí prefiere comprar otras cosas antes de comprar ese producto porque se fue hasta los cielos, por decirlo así, porque ¿qué pasa a veces? Porque no se produce lo suficiente, hay escasez, o porque a la hora de fabricar ese producto los costos subieron, entonces la gente, los empresarios suben el precio, entonces los demandantes, que son los clientes, compran lo necesario. ¿Y qué pasa ahí? Van a tener menos poder adquisitivo a la hora de poder comprar. ¿Qué pasa cuando las cosas están baratas? Cuando el precio baja, ¿qué pasa con la demanda? Va a aumentar. La gente todo el mundo va a querer comprar. Todo el mundo va a querer comprar. Lógicamente que la gente compra de acuerdo a sus necesidades. Hay personas que aunque el precio esté sumamente barato, a veces tienen otras prioridades dependiendo del producto que estemos hablando. Eso es la oferta y la demanda, para que lo tomen en cuenta. Ok. Algo pasó aquí. Después viene lo que es la elasticidad. La elasticidad. Vamos a subrayar el término de elasticidad. Dice que mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio. Está muy relacionado con lo que he mencionado anteriormente. Entonces, si el precio aumenta, normalmente el comportamiento que pasa, si aumenta considerablemente, el comportamiento que pasa es que la demanda va a disminuir, por decirlo así. ¿Y qué pasa cuando el precio disminuye? La demanda aumenta, dependiendo del bien o el servicio que se esté ofreciendo. Eso es elasticidad. Entonces, mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio en el mercado. A modo personal, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si ustedes consumen mucho un producto y ese producto aumenta mucho de precio? ¿Qué prefieren hacer ustedes? ¿Comprar lo mínimo de ese producto o no comprarlo? Depende de la necesidad también. Sí, depende de la necesidad. Si la necesidad es mucha, hay que comprar poquito. Es cuando sube la papa cuando sube, uno compra la mitad porque la necesita. Sí, porque es parte de su alimentación, de su régimen alimenticio, por decirlo así. Es como en los hogares. Pongamos un ejemplo, con el arroz. Aquí en Costa Rica es característico que la gente consume mucho arroz, frijoles y esas cosas. La gente siempre lo compra o a veces compra más arroz que otras cosas e independientemente suba de precio, que es como decía Vinicio, eso depende de la necesidad de la persona y el consumo que tiene hacia ese bien o hacia ese servicio. Pero si es algo no muy primordial, normalmente, ¿qué hacen las personas? No lo compran. Solo si es algo de una necesidad primaria, por decirlo así, que es algo que forma parte de su alimentación
o algo de su vestimenta o cosas así muy, muy necesarias. ¿Sí? Por ejemplo, unos zapatos, independientemente suban o no de precio, de ahí tenemos que tener calzado, vestimenta y esas cosas. Igualmente con las cosas de aseo personal. Solo que uno normalmente cuando ve que le toca en la bolsa, busca precios más razonables o productos de una marca específica, pero que sean de calidad. No vaya a ser que vamos a comprar algo más barato y que ese barato me vaya a afectar mi salud. Porque tomen en cuenta que todas las personas tienen necesidades diferentes y tienen formas de consumir diferentes. Yo le puedo decir a usted que sube, como lo que pasó ahora con el alcohol en gel. Bueno, muchas personas se aprovecharon de la situación y aumentaron el precio, pero eso fue demasiado injusto, siento yo. No vaya a ser que la materia prima que necesitaran para fabricar ese producto haya aumentado de precio. Ahí sí le doy la razón del por qué puedan subir. Pero si no, hay gente que se aprovecha de la necesidad de los otros. Mucha gente ha comprado alcohol en gel porque ahí tiene que estar desinfectándose las manos o antibacterial o jabón, porque ahí hay que hacerlo porque si no se nos pega la enfermedad. Pero hay que tener mucho cuidado cuando pasa este tipo de cosas, porque tomen en cuenta que las empresas ofrecen, los clientes demandan, pero si usted ve anomalías, usted como consumidor puede denunciarlas, porque tampoco al tanto de subir el precio, si hay gente que sube el precio por sinvergüenzada, no por ciertas razones, que usted puede subir el precio porque los costos del producto subieron, pero porque hayan otros factores externos ahí, no lo puede hacer. ¿Qué escucharon ustedes de las farmacias? Sí, que lo habían subido. Y ahí Ajá. aparte habían dicho en las noticias, le dieron los precios y todo. Que uno costaba 4,000 y algo y el otro más grande 8,000 y algo. ¿Y qué pasó? Muchas fueron denunciadas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo incorrecto. Estaban vendiendo al precio súper inflado. Esas denuncias van así, como se hace una investigación y todo, para realmente saber si las casas farmacéuticas o todas esas empresas que fabricaban ese producto realmente subieron los costos. Ahí hay una razón que podría ser una justificante, pero si es por otra cosa, perfectamente cabe la denuncia. Por eso hay que tener mucho cuidado. E igualmente pasa cuando hay temporadas de Viernes Negro, en almacenes. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Que cuando ustedes compren algo, caminen, comparen precios y si pueden ahorren, porque eso del Viernes Negro y esas cosas, eso no existe, digamos. Eso casi que es muy rara vez se aprovechan ofertas, casi que es que hacen como una pantalla de lo que están ofreciendo y realmente el cliente se va contento, pero el precio casi que es el mismo que siempre ha existido. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que caminar, comparar. Hay diferencias en lugares de precios, por decirlo así, bastante significativos. Y nosotros como clientes tenemos que caminar y comparar y todo para que lo tomen en cuenta. Entonces, existe la oferta y la demanda, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comparar el mercado, ver dónde podemos comprar, tal vez con la misma calidad, con la misma marca y todo, pero comparar de que no nos estén, por decirlo así, suena fea la expresión, darnos por la jupa, como dicen. Hay que ver que realmente esa oferta y de demanda se esté dando correctamente. Y tengan mucho cuidado donde compran las cosas, porque hay lugares que hay diferencias de precios bastante significativos para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿quiénes demandan? Nosotros. Ustedes, los clientes, nosotros, los clientes.
¿Y quiénes ofertan? Ofertan las empresas. Entonces, si el precio sube, ¿qué pasa con la demanda? Baja. Va. Y si el precio baja, la demanda sube. Es un comportamiento de oferta y demanda. Y consideren algo muy importante. Hay empresas que ofrecen productos similares en diferentes calidades y otras, pero hay empresas, bueno, aquí en Costa Rica existió un tiempo una empresa que casi que era como un monopolio, pero gracias al libre mercado, han entrado otras empresas ofreciendo productos similares, por decirlo así, como la Dos Pinos. La Dos Pinos, muchos años atrás, casi que fue el monopolio de venta de productos lácteos. ¿Y qué ha pasado? Ya hay otras empresas que ofrecen el mismo producto, no sé la calidad, porque digamos, las personas siempre, yo soy leal a Dos Pinos, pero hay personas que son leales a una marca, hay personas que son leales a lo que mejor le quede, por decirlo así, a las necesidades. Entonces tomen en cuenta que la oferta y la demanda establecen los precios, pero también existen empresas que ofrecen un precio específico y así hay que comprarlo cuando existe un monopolio, para que lo consideren, chicos. Entonces, vean, yo creo que vamos a llegar hasta aquí porque en cualquier momento se va a terminar la llamada. Para la próxima clase, que va a haber una variación la otra semana. Tengo que indicarles vía WhatsApp porque me mandaron un horario, que por ahí lo pegué, de cumplir la atención